Estoy tan emocionado de presentarles a ustedes. Ayúdenme a darle la bienvenida al pastor Alex Juárez. Alex, se me hace raro porque estamos dando la bienvenida, pero ya llevas tiempo aquí, 3 años. Ya has estado a ayudar a ser líder de WAC en español. Hace 3 años me dijiste, John, ¿qué tenemos para proveer a los miembros de la comunidad que hablan español? Y dije, pues no sé. Y dijiste, déjeles ayudo. Y empezaste a ser líder de este equipo de hombres y mujeres. Y ahora estamos aquí hoy, tan agradecidos a Dios por ti. Y quiero darte oportunidad de compartir tu corazón con nosotros. Esta es tu familia, esta iglesia, y queremos apoyarte. ¿Y qué estás pensando ahorita, un día como hoy? Muchísimas cosas. Gracias por tenerme tan emocionado. Hace tiempo. Oh, gracias. Hay tantas cosas en mi corazón que quiero compartir, pero una que quiero festejar con ustedes es que nosotros vamos a tener nuestro primer servicio en español al inicio del 2022, donde las personas pueden venir, alabar, cantar en su idioma, escuchar la palabra en su idioma. Hoy todos los hacemos por medio de los audífonos. Melissa está traduciendo hoy. Y es un ministerio increíble, tantas vidas que han sido tocadas, familias, parientes de miembros de la iglesia que llegaron a escuchar la palabra y el amor de Jesús, y todos somos parte de eso, y me emociona compartir eso con ustedes. Nosotros también estamos emocionados, Alex, y creo cuando llegaste a los Estados Unidos de Guatemala, llegaste como un misionero de Guatemala a los Estados Unidos, sentiste que Dios te llamó aquí y serviste 6 años como misionero. Tú y Ivette han crecido aquí con su familia, y yo tengo el sentimiento que Dios te ha preparado por años para esta posición y estoy emocionado. Amigos, esto no es algo que Alex va a hacer solo, que ni siquiera nuestro increíble equipo de WAC en español va a hacer solo. Esto es de toda la iglesia, ese compromiso. Entonces hoy quiero llamarles. Si están diciendo, Dios, sé que tengo que usar mis regalos, mis dones, pero no estoy seguro dónde, esta va a ser una temporada. Cuando vamos a iniciar el 2022, vamos a tener todo un nuevo servicio en nuestros ministerios de varios idiomas. Entonces, si creen, bueno, yo tengo regalos de música en adoración, necesitamos tu ayuda. Yo tengo dones técnicos, yo puedo rezar por la gente. Queremos pedirles que ayuden en eso. Si quieren ser parte de eso, vayan a wac.net-español y cuéntenos y inscríbanse. Y yo sé, Alex, que ya tienes un equipo. Tenemos la familia de WAC en español, pero tú también tienes familia y unas personas especiales que han estado contigo en este viaje. Tenemos Ivette, Amber, Alex. Ivette, pasa. Amber y Alex están aquí. Pasen. Se me olvidó. Queremos orar por ustedes como familia y todo lo que Dios va a hacer en el futuro. Entonces, iglesia, vamos a orar por la ofrenda, pero también vamos a orar por la familia Juárez. Ayúdenme en eso. Dios, te doy las gracias por Alex y Beth, Alex y Amber, en las maneras que los has formado para este propósito de traer Jesús a la gente y la gente a Jesús en español. Dios, te celebramos 50 años del Evangelio que hemos dado en inglés, pero ahora celebramos que vamos a hacer un nuevo trabajo en español. Entonces queremos la bendición para ellos. Protege a esta familia, guárdalos y los hogares por todo el sur de California y en el mundo, que sepan tu gracia por este ministerio que vas a hacer por medio de esta iglesia. Queremos bendecir a Alex, guárdalo, los regalos que vamos a dar en el nombre de Jesús. Todos dicen amén. Gracias. Y quiero pedirle en nuestra familia de WAC en español que se pongan de pie. Sé que hay muchos
esta es la familia que viene cada domingo y que sacaran los positivos, las traducciones, las bienvenidas, oración, todo en español. Quiero darles las gracias, se los agradezco porque yo no puedo solo, pero con Jesús lo podemos todos. With Jesus we can do everything. En nombre de Jesús, amén. Aunque las cosas no son perfectas, a causa de las pruebas y el dolor, sigamos en agradecimiento. No empecemos a echar culpa, porque aun cuando los tiempos son difíciles, hay una fuerza por venir. Dios siempre es capaz. Aténganse a lo que saben. Podemos decirle gracias a nuestros líderes de alabanza. Muchísimas gracias. También antes de que empiece el sermón, tenemos uno de nuestros compañeros goblales de Estonia. ¿Dónde estás? Vamos a darle la bienvenida a Hillary. Bueno, gracias. Gracias. Son las primeras palabras que aprendimos cuando empezamos a hablar. Y si han ido a alguna otra cultura que habla otro idioma, quizás la única palabra que saben decir. En esta serie que empezamos la semana pasada, yo les sugiero que gracias es una de las oraciones más importantes que van a saber. Meister Eckhart, un teólogo alemán, dijo: si la única oración que dice en toda su vida es gracias, será suficiente. Pero desafortunadamente, aunque conocemos la frase gracias, muchos de nosotros batallamos a decir gracias, a tener corazones agradecidos, especialmente en esta temporada en que hemos estado. Ha sido dolorosa, difícil, y para uno de nosotros tenemos muchas preguntas y en vez de dar gracias, quizás hay otras dos palabras que decimos. ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué es difícil para mí la vida? ¿Por qué la fe es difícil para mí? ¿Por qué el matrimonio es difícil para mí? ¿Por qué nadie me ama? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué parece que Dios no me escucha? ¿Por qué no tiene para mí sentido la Biblia? ¿Por qué yo? Y muchas veces regreso a estas palabras pensando que voy a encontrar claridad o fuerzas, pero esas palabras lo único que hacen es crean que uno quede más vacío y confundido. Pero es diferente cuando uno dice gracias, aunque las situaciones desesperadas y no hay respuestas fáciles. Gracias, un corazón agradecido da esperanza, da una fortaleza para el futuro, una seguridad, porque cuando uno da gracias, hay alguien a quien le está uno agradeciendo y eso cambia las circunstancias. Nancy Lee DeMoss dice: el verdadero agradecimiento requiere un alguien a que decir gracias. Y cuando uno entiende a quién le está dando las gracias, eso cambia todo. Esa persona es la persona que los creó, que está con ustedes, que los ama y alguien que jamás les va a fallar. Y como esa persona está con ustedes, pueden dar gracias en toda circunstancia, porque Dios siempre es bueno y su amor jamás falla y siempre es fiel. Y la semana pasada escuchamos de gritar amén. En unas situaciones va a tener que hacerlo, pero bueno, ya se les pasó la oportunidad. Pero por eso es que decimos gracias. Pero no es suficiente solo sentir agradecimiento, tenemos que expresarlo. Y esa es la idea de hoy. Agradecimiento se vuelve transformador cuando pasa de ser un pensamiento a convertirse en un gracias. John Henry Jowett, un predicador británico del siglo XIX, y él tuvo esta frase que dijo, increíble: la gratitud es una vacuna, una antitoxina y un antiséptico. Y eso es lo que me impresionó. Él
tiene razón, la gratitud es como una vacuna. ¿Por qué? Porque previene la invasión de una actitud resentida e irritable. Y es una antitoxina porque la gratitud puede contrarrestar los venenos de un espíritu criticón y cínico y egoísta, y un antiséptico porque un espíritu de gratitud puede tranquilizar y curar una alma herida, afligida. Parar en una situación estresante y solamente decir una oración de 2 palabras, gracias Dios, eso puede ser transformadora. Y eso nos lleva a otra pregunta principal. Entonces, ¿por qué nosotros batallamos tanto a dar gracias? Si el poder de agradecimiento es tan fuerte en nuestras vidas, si médicos profesionales dicen que puede cambiarles la salud, si psicólogos dicen que puede cambiar su manera de pensar, si la Biblia dice que te puede cambiar el espíritu, si Pablo dice, dejen que sus vidas rebosen con gratitud por todo lo que Él ha hecho, entonces, ¿por qué batallamos tanto a dar gracias? ¿Cuántas veces nosotros hemos orado, Dios, que se presente de alguna manera? Él se presenta y luego jamás nos presentamos a dar gracias. Elizabeth Elliot dijo, niños ingratos todos, más o menos, comprendemos vagamente la verdad del amor insondable de Dios por nosotros. En algún momento nosotros abandonamos vivir con gratitud. Y hoy quiero explorar por qué. ¿Por qué tantos batallamos a dar gracias a Dios? Y una manera que quiero analizar esto es una de las imágenes más gráficas de ingratitud de la Biblia. Se encuentra en Lucas capítulo 17, si tienen su Biblia. Y mientras llegan allí, les cuento que es un episodio en la vida de Jesús que escribe un escritor del Evangelio. Lucas está como en el medio de la Biblia. Y si piensan, ¿quién es Lucas? Lucas, de lo que sabemos, era un médico, nos cuenta Pablo. Y eso nos cuenta que Lucas estudiaba las cosas con detalle. El Evangelio empieza. También a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado con diligencia desde el principio, revisé los detalles, los testigos, corroboré las historias. Y esto es lo que me fascina. Hace todo eso y en Lucas 17 agrega una historia que ningún otro escritor del Evangelio entró en detalle. Y yo creo que esto nos enseña uno de los motivos por qué tanto de nosotros batallamos a dar gracias. Ahora, están en medio de la Biblia, quizás digan, John, ¿dónde estamos empezando? Estamos empezando en la vida de Jesús, donde él y sus discípulos viajaban a Jerusalén para la fiesta de Pascua, la última vez donde Jesús va a estar con sus discípulos antes de que lo van a traicionar, un juicio, antes de que lo maten. Pero mientras está viajando a Jerusalén, Jesús sabe que su ministerio no ha acabado. Así empieza el verso 11. Y aconteció que mientras iba camino a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Está a punto de entrar a una aldea. No sabemos cuál aldea estaba a punto de entrar, pero sí sabemos quién estaba fuera de la aldea, esperándolo. Verso 12. Y al entrar en cierta aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, que se pasaron a distancia y alzaron la voz, diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Estos 10 hombres estaban en un distanciamiento social de los demás, y el motivo es porque tenían una enfermedad de la piel horrorosa que se llama lepra. En el Nuevo Testamento, la lepra en el griego se puede significar varias condiciones de la piel, pero la que conocemos hoy en día como lepra también se llama la enfermedad Hansen, y no solo ataca la piel, pero también los nervios. Y esto resulta en unas heridas horribles que pueden ser fatales si uno no siente cuando se le queman los dedos, o la sensación que uno tiene que seguir parpadeando los ojos para que tengan líquido. Uno puede perder los ojos, los dedos, los pies. El doctor Paul Brand fue un médico que pasó muchos años atendiendo a las personas padeciendo de la enfermedad Hansen, y no solo fue una enfermedad horrorosa, pero él dijo, la lepra es una enfermedad terriblemente solitaria, porque cuando uno tiene lepra no solo pierde su salud, pierde todo lo demás. Con la lepra tiene que irse de su casa, dejar su familia, dejar sus amigos, su empleo. En el primer siglo fueron obligados a dejar todo y
vivir en cuarentena con las más personas padeciendo de esta enfermedad. Hoy en día hemos descubierto cosas impresionantes. Hay 200,000 personas que tienen la enfermedad Hansen en todo el mundo. Mayoría no son en los Estados Unidos, mayoría es en Brasil, Indonesia, diferentes partes de África. Pero lo interesante es que hemos descubierto que es una de las enfermedades menos contagiosas. 95% de las personas ya tienen una inmunidad natural y ni siquiera se contagiarían aunque les inyecten con esa bacteria. Pero ellos no sabían eso en el primer siglo. Entonces uno perdía todo. Entonces cuando uno salía en el público siempre tenían que anunciar a la gente al gritar y gritaban impuro, impuro, para que nadie se topara contigo por accidente. Entonces Jesús va a esta aldea en camino a Jerusalén y este grupo está fuera de la aldea, están gritando, pero no están gritando impuro, están gritando Jesús, Maestro, ten piedad de nosotros. Y eso le llamó la atención a Jesús. Y Jesús contestó, pero lo que me impresiona es que Jesús no contestó como en Mateo 8. En Mateo 8 hay un hombre con lepra y Jesús lo toca y lo sana. Jesús no toca a estos 10 hombres. En vez les dice esto, verso 14. Cuando él los vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Él dice esto porque en el primer siglo de la cultura judía, los sacerdotes era como el departamento de salud. El Testamento Antiguo tenía una instrucción que cuando uno tiene una infección de un hombre, será traído al sacerdote. Entonces el sacerdote lo examinará. Entonces en ese entonces el sacerdote tiene autoridad de decir, ya estás limpio, puro, ya puedes regresar a tu familia. Entonces Jesús le dice a este grupo de personas, vayan y muéstrense al sacerdote. Dicen, empiecen a caminar como que si el milagro ya se llevó a cabo. Y eso era un paso de fe valiente. Todavía no fueron sanados. Fue una creencia de parte de ellos. Tuvieron que empezar a caminar y hay que pensar, bueno, ¿cuánto caminaron? Caminaron por millas y empezaron a preguntarse, ¿este rabino sabe de lo que habla? ¿Están seguros que este fue el hombre correcto? Porque el otro hombre lo tocó y lo sanó. ¿Será él? Mejor nos regresamos. Ha sido un día muy difícil. Pero recuerden, anteriormente, este verano hablamos de que a veces nuestras acciones después de que decimos amén a una oración, eso resulta en una respuesta de Dios. Eso es exactamente lo que pasó con estos hombres. Hicieron lo siguiente, lo que hicieron siguiente fue correcto. Obedecieron y luego Dios les abrió el camino. Siguieron caminando y el verso 14 dijeron que mientras caminaban fueron purificados. Pueden imaginarse qué emoción y gratitud sintieron, vieron sus manos y ya no estaban las heridas. Vieron sus brazos, ya estaba restaurada la piel, sus pies, piernas y fueron sanados. Y lo único que tuvieron que hacer es ir al sacerdote y ya podían regresar a su casa, besar a su cónyuge, abrazar a sus hijos, sentarse con amigos, en comer, reír, llorar, ya podían regresar a casa. Imagínense ese agradecimiento. Se les dio una segunda oportunidad de vida. Pero ahí no acaba el cuento. Porque recuerden, agradecimiento se vuelve transformador cuando pasa de ser un pensamiento a convertirse en un gracias. Y ahí es donde Lucas sigue escribiendo y cambia la historia de manera interesante. Verso 15. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz. Solo uno. Un hombre vio que se le restauró la piel, se dio cuenta que puede estar con su familia, se me regresó la vida. Y un hombre sabía, tengo que dar gracias. Entonces este hombre regresó a la aldea y cuando regresó, él estaba gritando. Todos lo escucharon, dijeron, ¿será Fred? Escucho a Fred, está gritando algo. Pero no estaba gritando impuro, impuro. Él estaba gritando, glorificando a Dios. Gracias, Dios. Entonces con este hombre ve el rabino Jesús, verso 16, se cayó sobre su rostro a los pies de Jesús dándole gracias. Me imagino si cayó y dijo, gracias, ya estaba muerto.
Rabino, me curaste. Jamás pensé que iba a ver mi familia, pero lo hiciste posible. Gracias. No pensé que había esperanza hasta que te conocí a ti. Gracias. Pero dense cuenta que Lucas añade un detalle adicional. Y este era samaritano. Quizás no parece mucho a nosotros, pero los lectores inmediatos de Lucas, ellos es como que si hubieran escuchando una cuerda mal en una canción. Oigan, samaritanos son los enemigos, son diferentes culturalmente, espiritualmente. Ellos se consideraban enemigos para los judíos del primer siglo. De toda persona que hubiera regresado a dar gracias, ¿están seguros que fue él, Lucas? Y él dice que sí, solo un samaritano. Entonces Jesús ve a este hombre y le hace 3 preguntas. Verso 17, ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9 dónde están? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero? Eso es pensar, un extranjero, menos que ustedes, pero los judíos no están. ¿Por qué solo fue uno que regresó a dar gracias? Tomemos una pausa y pensemos. ¿Los otros 9 estuvieron agradecidos? Claro que sí. Se les dio una segunda oportunidad de vida. Tuvieron un milagro. Sus vidas y el futuro se les hizo nuevo. Entonces, ¿por qué no tomaron una pausa para dar gracias? Y tú y yo, ¿por qué tampoco lo hacemos? A veces no damos gracias. Yo creo que Dios ha sido bueno con muchos de nosotros, todos de nosotros. Nos ha dado segunda oportunidades y regalos que no nos merecemos y situaciones que pensamos que no iban a funcionar para bien y lo convirtió en algo bello, hermoso. Y a veces decimos, Dios, puedes hacer esto, luego lo hace, pero no regresamos a dar gracias. ¿Por qué? Y yo quiero concluir a darles 3 razones que dice la escritura que fueron ciertas quizás para esos hombres y quizás para nosotros. ¿Por qué batallamos a dar gracias? Primer motivo, ser olvidadizo. Se nos olvida. Uno piensa, bueno, John, eso no me parece muy profundo, pero es muy práctico. Si uno lo piensa, a esas 9 personas que les transformó la vida, me imagino que sí querían dar gracias, se sintieron agradecidos. Creo que sí fue su intención. Bueno, sí, quiero darle las gracias a ese rabino, pero quizás fue prioridad quinta o sexta en la lista. Tuvieron otras cosas más importantes. No dar gracias no es siempre porque tenemos un corazón duro, insensible, es porque no tenemos bien nuestras prioridades. Dar las gracias quizás está muy baja en nuestra lista y ser olvidadizo es un enemigo cuando no le damos las gracias a Dios. Y quizás dicen, John, bueno, eso no me parece muy profundo teológicamente, pero Dios siempre le advierte de esto a su gente. Si leen en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, y yo creo que todo eso se puede resumir con una palabra, acuérdense. Deuteronomio 5:15, recuérdense, fuiste esclavo de la tierra de Egipto y el Señor tu Dios te sacó de ahí con una mano fuerte y brazo extendido. Capítulo 7, recuerda bien lo que el Señor tu Dios hizo a Faraón y todo Egipto. Deuteronomio 8, quizás en un momento van a decir, fue mi poder que hizo esas riquezas, pero cuando llegue ese tiempo recuerden, Dios te da poder para hacer riquezas vez tras vez. Él dice, recuerda, acuérdense, acuérdense. Y ya cuando uno termina ese capítulo dice, bueno, ya entendieron, pero ¿qué creen? No entendieron, porque vez tras vez Moisés y otros escritores dice que se les olvidó y dice, despreciaste a la roca te engendró y olvidaste al Dios que te dio a luz. Asaf escribió en 78 que no guardaron su ley, olvidaron sus obras y los milagros que había mostrado. Salmo 106. Olvidaron de Dios su Salvador. Las personas se les olvidó darle gracias a Dios, su perdón, su lealtad y su liberación. Y la realidad es que nosotros también se nos olvida, ¿verdad? A ti y a mí. Se nos olvida que no solo fueron los israelitas que se salvaron, nosotros también fuimos salvados. Pablo escribe, fortalecidos por según la potencia de su gloria, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz.
Pero para dar esa herencia tuvo que rescatarlos. Nos ha rescatado, no del faraón, pero sino del reino de las tinieblas y nos llevó al reino de su Hijo. No tenemos que olvidarnos que Él nos rescató y siempre hay un motivo para dar gracias. Y si nos olvida eso, es ingratitud. Entonces, ¿por qué batallamos tanto para dar gracias? Primeramente, es porque se nos olvida. Segundo motivo, creo que no lo expresamos, es porque un enemigo del agradecimiento es el privilegio y nosotros tenemos eso desafortunadamente. Esa es la primera manera de sentir. Naturalmente, nosotros no nos navegamos a la gratitud, nos navegamos a sentirnos merecidos, privilegio, a mí me deben. Pero me encanta lo que dice Tim Keller. El pecado crece cuando pensamos que merecemos algo de Dios. La piedad crece cuando recordamos que somos deudores a Dios. Y cuando empezamos a sentirnos con privilegio, no solo nos perdemos de decir gracias, empezamos a pelear con otras personas sobre lo que pensamos que debe de ser nuestro. Santiago dice, las guerras y los conflictos entre vosotros no vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros. Codiciáis lo que no tenéis, por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. Uno piensa, me lo merezco, es mío, tengo derecho. Pero esa es la cosa. Si uno vive una vida sintiéndose con privilegio, jamás vas a tener agradecimiento. Agradecimiento no viene de una actitud merecedora, viene de una actitud de reconocer la gracia. Yo les conté que varias veces cuando uno visita otra cultura con otro idioma, la primera palabra que uno aprende es gracias. Y yo quiero enseñarle que gracias o agradecimiento en el griego, esto se escribió originalmente en griego y la palabra griega es Eucaristía. Y lo menciono porque hay dos palabras que quizás conocen, que encuentran aquí en Eucaristía. La primera es Eucaristía. Si uno creció en fe y a la comunión también le dicen Eucaristía, pero hay otra palabra que se encuentra aquí, es esta, charis. Eso significa gracia, un regalo. Cuando uno da gracias a Dios, uno está reconociendo, aceptando, reconociendo, esto es un regalo que no me merezco, es una gracia que no me merezco. Gracia, gratitud y dar, esas van juntas. Y derecho, privilegio y merecedor, esos también se quedan juntos. Y amigos, esos no mezclan. Y me imagino, esos 9 hombres que jamás regresaron a Jesús, me pregunto si ellos se sintieron con privilegio, si se fueron ya sanados y dijeron, no tengo que regresar a Él, yo merezco ser sanado. Dios jamás debiste haber permitido que eso me pasara en el primer lugar. Me quitaste tanto, yo me merezco esto. Y quizás por ese motivo fue que no regresaron. Y me pregunto, ¿cuántas veces pasa eso en nuestras vidas? El filósofo dice, cuando se trata de la vida, lo fundamental es si das las cosas por hecho o las das con gratitud. Cuando éramos niños, estábamos agradecidos con quienes llenaban nuestras medias en la época navideña. ¿Por qué no estamos agradecidos con Dios por llenar nuestras medias con nuestras piernas? Una de las realidades tristes es, aunque sea el cuerpo que nos ha dado Dios o los recursos que nos dio Dios o la gente, creo que a veces entre más damos las cosas por hecho. Y uno de los motivos que no damos gracias es porque nos sentimos con derecho. Sentirse con derecho es el segundo enemigo de gratitud. Déjenles comparto una última razón por cual pienso que no regresaron unos hombres y nosotros lo hacemos. Y es uno que no se esperan, pero quizás el más peligroso. Y es el enemigo de desánimo. Sé que en la Biblia varias veces prestamos atención cuántas veces Dios dice a su gente no teman. En una de las escrituras que la gente dice, a veces tenemos que prestar atención cuando Él dice no se desanimen,
porque normalmente esos son juntos. Deuteronomio 1, no temáis, no te desanimes. A Josué, no temas, no te desanimes. A Josué le dicen eso 3 veces más. David le dice a Salomón, no temas ni te desanimes. El rey Jehosafat, no temas, no te desanimas. No temas ni te desanimes. Es constantemente una advertencia, no solo que no temas, pero que no te desanimes, porque el desánimo te va a destruir. Hay un pastor que se llama John Yates, que cuenta una historia que un día el diablo estaba teniendo una venta de yarda y sacó todas sus herramientas que ya no necesitaba y las puso en una mesa y les puso precios diferentes. Entonces puso la herramienta del odio, de celos, de orgullo, de engaño y le puso unos precios bastante caros a todas esas herramientas. Pero luego en la esquina de la yarda había otra herramienta que se veía que la usaron mucho, desgastada. Y el precio de esa herramienta fue la más cara que todas las demás herramientas. Y se llamaba desánimo esa herramienta. Y cuando alguien le preguntó al diablo por qué esa herramienta es la más cara, el diablo contestó, bueno, es más útil que cualquier otra herramienta. Cuando mis otras herramientas no funcionan con una víctima, yo uso el desánimo. Las personas a veces no se dan cuenta que esa herramienta me pertenece a mí. Entonces, amigos, el tercer enemigo de la gratitud es desánimo. Y el diablo le gusta usar eso en tu vida porque eso es lo que hace el desánimo. No solo hace difícil que uno dé gracias, pero es fácil que uno se rinda. Y no solo uno no se siente agradecido, uno sigue adelante, uno deja de seguir adelante. Y aquí dice, no cansémonos de hacer bien, pues a su tiempo si no nos cansamos, llegaremos y entonces hagamos bien a todo según tengamos oportunidad. Eso es lo interesante. El desánimo es un enemigo de gratitud, pero si uno quiere superar el desánimo, ¿saben cómo? Dar gracias. Usen gratitud como, como la cura. Una de las maneras, un ejemplo, fue un líder de nuestro país. Cuando este líder tuvo 7 años de edad, su familia los obligaron que salieran de su casa y él tuvo que trabajar como menor. Cuando tuvo 9 años de edad, murió su mamá. Perdió su empleo en una tienda a los 20 años. Quería ir a estudiar derecho, pero no tenía dinero, no le alcanzaba el dinero para esa educación. A los 23 tuvo una deuda con un socio para tener una tienda, murió el socio y él se quedó con toda la deuda. A los 28 salió con una chica por 4 años y le pidió matrimonio y ella lo rechazó. En su tercer intento por fin logró ser parte del Congreso a la edad de 37, pero luego falló cuando trató de unirse de nuevo. Su hijo murió a los 4 años de edad. A los 45 años de edad quiso ser parte del Senado, perdió. A los 47 quiso ser vicepresidente, perdió. Pero a 51 años de edad lo eligieron como presidente de los Estados Unidos. Este hombre fue Abraham Lincoln. Un hombre que sabía cómo enfrentarse al desánimo y superarlo y usar la gratitud, agradecimiento. Y fue Abraham Lincoln que en la Guerra Civil en 1863 estableció la celebración anual del Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos. Lincoln sabía qué tan importante es parar y darle gracias a Dios aún en dificultades. Y amigos, tenemos que aprender eso también, porque los problemas y las dificultades no se van a estar aquí en cada paso de su camino. Como adolescente, uno tiene problemas con el acné y malas notas. Ya uno crece y cambian los problemas. Problemas de no tener dinero, no me gusta el trabajo, mi matrimonio no está funcionando, el embarazo, mi cuerpo. Y ya uno pierde a alguien, pierde a un ser querido al cáncer, lo pierden a COVID. Y es fácil ser desanimado y enfocarse en lo negativo, querer darse por vencido, pero hay una manera de superar el desánimo y es escoger a dar gracias en toda circunstancia, darse cuenta que quizás
no estén en circunstancias que quieren, pero Dios todavía no ha acabado con tu historia, todavía es bondadoso, todavía te ama y Él va a acabar esta historia de buena manera. Así es, Lewis dice, los sentimientos van y vienen, pero el amor de Dios no. Y uno puede dar gracias. Quiero concluir con 2 ejemplos que me impactaron esta semana. El primer ejemplo es un comentor que estudia la Biblia, Matthew Henry, muy reconocido. Un día Matthew Henry estaba en su ministerio y unos ladrones le robaron su billetera. Después de que le quitaron el dinero, Henry siguió y dijo, todavía tengo que estar agradecido. Entonces se sentó y escribió en su diario esas palabras. Voy a ser agradecido. Para empezar, jamás me han robado la billetera antes, gracias Dios. Y aunque se llevaron mi billetera, no me quitaron mi vida, gracias. Y aunque me quitaron todo mi dinero, no era mucho dinero para empezar, gracias. Cuarto, dijo, doy gracias porque me robaron a mí y no fui yo que le robó a otra persona, gracias. El segundo ejemplo fue aún más poderoso. El segundo fue ayer en este escenario. Un amigo mío estuvo aquí festejando la vida de su esposa. Ayer festejamos la vida de una de nuestras hermanas, Tracy Simon, que falleció a fines de septiembre, 43 años de edad. Entonces Scott se paró aquí en este escenario y compartió historias, su corazón, y al final Scott compartió el evangelio. Y al final de compartir en ese tiempo, Scott dijo, yo decido dar gracias, aunque he perdido el amor de mi vida. Doy gracias por el amor que tuve con ella por tantos años. Aunque la extraño desesperadamente, doy gracias que hoy ella está con Jesús y completamente sanada. Aunque me duele tanto que no la puedo ver ahorita, doy gracias porque sé que un día la voy a volver a ver en el cielo. Amigos, hay una sanidad profunda que se lleva a cabo cuando uno decide dar gracias aún en el dolor. Y el hombre que regresó a Jesús, él sintió esto. No solo tuvo la experiencia de que quedó sanado su piel, sino su alma. Miremos este último verso y le dijo, levántate y vete, tu fe te ha sanado. Y esa frase ahí, te ha sanado, es de la palabra griega sozo, que significa salvado. Levántate y vete, tu fe te ha sanado. No es solamente tu piel que se sanó, es tu alma que se salvó. Y todo fue no porque él solo dijo quiero la bendición, sino porque él regresó a Jesús y dijo te quiero a ti. Todo fue por dar gracias. Y me imagino que si eso quizás es tu situación, el agradecimiento se vuelve transformador cuando pasa de ser un pensamiento a convertirse en un gracias. Y quiero darles oportunidad ahorita de darle gracias a Dios. Oremos. Dios, tú sabes cuántas veces hemos vivido diciendo ¿por qué yo? Hoy tomamos una pausa para darte las gracias. Gracias, no gracias por estas circunstancias, pero gracias que en esas circunstancias todavía eres bueno, todavía nos amas y todavía eres leal. Dios, todos los regalos que nos has dado, te queremos a ti. Gracias que nos das a ti mismo. Y con la cabeza agachada, los ojos cerrados, si jamás le has dado las gracias a Dios, gracias por Jesús, gracias por el perdón, y ese es el día, quizás sienten, bueno, yo me siento excluido, así como un samaritano que llegó, todos son bienvenidos a la gracia.
Dile a Dios en tus pensamientos: Dios, gracias por vida. Gracias por mandar a Jesús a salvarme. Rescátame hoy, Dios, de mis pecados. Lléname con tu alegría y ayúdame a señalar otros a ti. Oramos esto en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amigos, gracias por estar aquí hoy. Mientras se van, si necesitan a alguien que oren con ustedes, vamos a tener un equipo aquí en el auditorio. Por internet también hay un equipo que quiere orar por ustedes. Que tengan un buen día de acción de gracias. Si están aquí para la reunión anual, espérense y vamos a empezar en unos minutos. Dios los bendiga.